En esta mañana nosotros queremos tratar el penúltimo de los mensajes acerca de la eternidad con Dios. Hemos estado estudiando por un tiempo dentro del libro de Apocalipsis el tema la eternidad con Dios. ¿Qué es la eternidad con Dios? La eternidad con Dios es el ambiente, el lugar que Dios ha preparado para todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. La eternidad con Dios es ese lugar que la Biblia enseña en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén, con todos los detalles y pormenores que vimos hace varios estudios atrás, con todas las provisiones, con la presencia de Dios, con el bienestar que Dios ha preparado para las almas salvadas, donde las almas van a estar en perfecta paz, armonía, comunión y bienestar. Esa es la eternidad con Dios. Y el capítulo 22 que vamos a ver en esta mañana, o parte del capítulo 22, nos muestra una gran invitación que Dios hace. Este capítulo termina con una gran invitación. Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, se ha tomado el tiempo, el espacio en las Escrituras para presentarnos 14 motivaciones para venir a Cristo Jesús. Esas motivaciones tienen como propósito alentar al creyente, afianzar al creyente, motivar al creyente, mostrar al creyente que vale la pena ser cristiano, mostrar al creyente que vale la pena renunciar al pecado, vale la pena separarse de la pecaminosidad del mundo para vivir una vida cristiana, una vida que agrada a Dios, una vida que glorifica a Dios. Pero esas motivaciones tienen como propósito invitar a las personas que todavía no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. A las personas que están buscando salvación por medios equivocados, por medios diferentes a lo que la Biblia enseña, a lo que la Biblia establece, a lo que Dios ha establecido. Así que vamos a estudiar, vamos a leer primero la porción completa. Vaya a Apocalipsis capítulo 22 y versículo 6. Vamos a ponernos de pie también, por favor, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Y yo voy a leer un versículo y toda la congregación lee el siguiente versículo. Y así seguimos sucesivamente hasta concluir. Versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre en este momento, Señor, dándote gracias por tus misericordias. Señor, agradecidos porque hoy día pudiéramos estar en otro lugar, Señor, de menos provecho espiritual para nuestra alma. Pero tú nos has traído aquí, a tu templo, Señor, a la casa de adoración, para participar de este servicio, ser bendecido de los cánticos, de las alabanzas y ahora del estudio de tu palabra. Señor, ayúdanos a digerir estos principios, esta enseñanza, estas motivaciones, Señor, esta invitación para nosotros estar seguros de que estamos, de que somos parte de esa eternidad contigo. Y aquellos que todavía no tienen esa seguridad, Señor, hoy den un paso de fe en pos de Jesucristo para que puedan inscribir, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Dirígenos ahora, Señor, mientras estudiamos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Mis hermanos, este es el último capítulo del libro de Apocalipsis. Este pasaje cierra el gran libro del Apocalipsis. Y aquí en este libro, el Señor nos presenta, en este capítulo 22, un resumen, una panorámica completa y una invitación. Vamos a estudiar esta porción dividida en dos, porque no queremos sencillamente pasarla por agua caliente. Necesitamos dos estudios, dos mensajes para poder desmenuzar ese texto. Entonces, vamos a ver tres enseñanzas: la veracidad del mensaje, la bendición del mensaje, la disponibilidad del mensaje. En el libro de Apocalipsis se narra la culminación de los tiempos finales, la consumación de los tiempos. En el libro de Génesis nosotros vemos cómo nuestro Dios inició su propósito con la humanidad. Dios creó todo cuanto existe. Creó la raza humana, la primera pareja, y les dijo: multiplicaos y llenad la tierra.
Dios hizo a Adán y a Eva inocentes, en ausencia de pecado. Ellos tenían comunión con Dios. Dice el texto que Dios se paseaba en el huerto entre los árboles y ellos podían sentir la presencia, la comunión con Dios. Pero pronto algo sucedió. El pecado entró al hombre. Satanás engañó a Eva y le distorsionó las escrituras. Tenga mucho cuidado, hermano, amigo. La palabra de Dios distorsionada es un peligro de muerte. Y Adán y Eva pecaron. Y el pecado rompió la comunión con Dios de Adán y Eva. Y se produjo lo que Dios predijo, la muerte. Murieron inmediatamente, espiritualmente hablando. Quedaron separados de Dios. Y murieron físicamente posteriormente, porque el pecado trajo ambas muertes. Muerte física, muerte espiritual. Pero Dios en su gracia les prometió un redentor. Dios en su gracia no iba a permitir que la humanidad quedara condenada al infierno. Dios en su gracia, en Génesis 3:15, prometió ese redentor. De tu simiente vendrá uno que herirá a Satanás en la cabeza. Jesucristo. Y en todo el Viejo Testamento vemos cómo Dios preparó a ese pueblo para que de su seno viniera ese redentor. Finalmente vino ese redentor. Vivió 33 años en la tierra. Vivió como hombre perfecto. Dice la palabra, sin pecado. Se hizo hombre igual que nosotros, para que no dijéramos, pero por supuesto, él siendo Dios no iba a pecar. Él se hizo hombre de carne y hueso. Nació de una mujer como usted y como yo. Vivió sujeto a tentaciones, igual que usted y como yo. Pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue a la cruz y entregó su vida. ¿Por qué entregó su vida si él fue sin pecado? Él entregó su vida para saldar el pecado de todo aquel que confíe en él y lo acepte como Señor y Salvador. Él cumplió una justicia y la puso a disposición del hombre. Y todo el que acepta a su favor esa justicia queda cubierto de pecados, queda libre de pecados delante de Dios, porque ha sido amparado por la justicia que Cristo cumplió en la cruz. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, si usted busca en la Biblia cuántos años tiene la humanidad, usted va a encontrar que tiene 6,000 y algo de años. Comprobable bíblicamente. Durante todo ese tiempo el hombre ha sido desobediente. El hombre ha rechazado a Dios. Y cuando digo hombre es varones y hembras. La humanidad ha rechazado a Dios en la mayoría. Y quiere vivir su propia vida a espaldas de Dios. Dios tiene una vida eterna para el hombre, pero el hombre ha elegido su propia vida. Porque al hombre no le gusta sentirse que tiene que dar cuenta de su vida a Dios. Y de allí surge que el hombre niega a Dios. El hombre distorsiona a Dios. El hombre busca excusarse delante de Dios con sus propios caminos. El hombre distorsiona la salvación de Dios. Otros buscan la salvación de su alma por medios propios. Y en el libro de Apocalipsis, Dios narra
cómo Él va a concluir los tiempos, cómo va a culminar este mundo, cómo Dios va a terminar con la maldad en la tierra, cómo Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, cómo Dios ha preparado un lugar que se llama la Nueva Jerusalén, que dice Apocalipsis que el apóstol Juan la vio descender del cielo, y es una ciudad, así como en la época históricamente hablando bíblica, las ciudades estaban amuralladas. Esta ciudad está amurallada porque está dentro del contexto bíblico, y todos los detalles de esta ciudad, exterior e interior, están narrados aquí. Y el Apocalipsis termina, capítulo 21 y 22, mostrándonos la eternidad con Dios. La vivencia de las almas salvadas con un cuerpo glorificado, conviviendo con Dios en la Nueva Jerusalén por los siglos de los siglos. Y todo el bienestar de Dios volcado a favor de esas almas que han sido salvadas. Y aquí ahora, finalizando el libro de Apocalipsis, en los versículos del capítulo 22, número 17, ahora Dios se toma el tiempo y el espacio, es decir, y el espíritu y la esposa dicen: ven, ven, sí Señor, ven. El Señor dice: vengo pronto. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y dice el texto: y el que oye, todo el que oiga la profecía de este libro, todo el que oiga, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y aquí está la invitación que yo quiero resaltar en esta mañana. El que tiene sed de Dios, el que tiene sed espiritual, el que siente necesidad de vivir una vida que agrada a Dios, que honra a Dios, que glorifica a Dios, ese diga: ven, sí, ven Señor, y venga y participe de la eternidad. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Jesucristo es el agua de vida y está disponible allí. Y basado en esa invitación, nosotros queremos desarrollar este mensaje de esta mañana. Y vamos a tomar los primeros 14 versículos de esta porción que leímos, porque es mucho para tratarlo hoy. Y vamos a ver aquí estos puntos de enseñanza. La veracidad del mensaje. Son muchas las personas que dicen que no creen en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres. Para que pueda ser entendida por los hombres, tenía que ser escrita por hombres en lenguaje humano. Si Dios hubiera escrito la Biblia en lenguaje angelical, no asequible al hombre, no entendible por el hombre, ¿cómo hubiéramos nosotros entendido la Biblia? Y muchos les da trabajo creer en la Biblia. Pero Dios dice aquí: el mensaje es confiable. Mire cómo comienza diciendo aquí en el versículo 6, capítulo 22. Ponga sus ojos ahí sobre su Biblia. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y cuando el texto dice estas palabras son fieles y verdaderas, se refiere a la totalidad del libro Apocalipsis. No se refiere solamente a este capítulo final. Esta frase reclama autenticidad, autoridad de la Biblia. Y de toda la Biblia. El texto dice que el mensaje es fiel y verdadero. ¿Sabe lo que es la palabra fiel? Que cumple. Es lo contrario de falso. Y verdadero quiere decir que es verídico. Lo contrario de fábula.
Entonces, es un mensaje digno de confianza. Oiga, la Biblia es digna de confianza. Lo que ella dice es verdad. Lo que ella promete se va a cumplir. Se ha cumplido ya parte de ella y se cumplirá lo que resta de cumplirse. Entonces, indiscutiblemente que el mensaje es digno de confianza. ¿Por qué? No es un cuento de camino, no es un mito, no es una novela, no es un falso rumor, en fin, no es obra de hombres. ¿Saben por qué? Porque el mensaje proviene de Dios. Mire lo que dice aquí Dios. Leamos el versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. De modo que sabemos que el mensaje de Apocalipsis y de toda la Biblia es digno de confianza y es verdadero, porque son las palabras de Dios, son las sagradas escrituras. De modo que el mensaje proviene de Dios mismo, dice aquí. Ese Dios que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento es el mismo que ha dado este mensaje de Apocalipsis al apóstol Juan a través de un ángel. La Biblia afirma que es de origen divino. La misma Biblia lo afirma. ¿Dónde? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y ese es un versículo que todo cristiano se lo sabe. ¿Verdad que sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Soplada. La palabra inspiración es soplar a los escritores. Dios señaló a los escritores lo que habían de escribir. Entonces, indiscutiblemente, que Dios utilizó para escribir la Biblia a hombres, porque ya lo dije ahorita. Los hombres son los que podemos manifestar y comunicar con palabras humanas el mensaje divino para que pueda ser entendido por los hombres. Entonces, aunque la Biblia fue escrita por hombres, escogidos por Dios, calificados, judíos, Dios resalta la eternidad de su palabra. Muchos textos tenemos en la Biblia que por causa de tiempo solamente voy a citar uno solo. Marcos 13:31. Oiga lo que dijo el Señor Jesucristo aquí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo más grande que podemos nosotros visualizar y conocer aquí en esta vida física? ¿Qué es lo más grande que podemos visualizar? Dos cosas: el cielo y la tierra. Dígame algo más grande que eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Entonces, es importante que sepamos y que todo ser humano en este mundo sepa que la salvación de su alma depende de que crea o no crea las Escrituras, de que acepte o no acepte el Evangelio de Jesucristo.
de que deposite o no deposite su confianza en Cristo y la obra de la cruz para perdón de pecados y vida eterna. Mire cómo el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:15. Aquí está la gran comisión, el mandato a toda la iglesia de Cristo, el mandato a todo creyente, el mandato a todo discípulo del Señor Jesucristo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí está el mandato. Id por todo el mundo y hacer algo, haced algo. Predicad el evangelio. Resultado: la gente va a escuchar y va a tomar una de dos posibles decisiones. Dice el texto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que en el mandato de Dios a los creyentes a predicar el evangelio se indica el resultado que va a surgir en las personas que lo escuchan, y está dicho, revelado allí, la consecuencia de creer el evangelio o rechazar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Pero por qué el evangelio? Porque el evangelio es, en primer lugar, una mala noticia, y en segundo lugar es una buena noticia. Para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala primero. ¿Qué es una buena noticia? Algo agradable que usted quiere oír, algo conveniente que usted quiere oír. Pero primero tiene que estar precedido por una condición negativa. Si no hay una condición negativa, nadie necesita oír nada bueno. Entonces, la mala noticia es que todos los hombres, varones y hembras, jóvenes, adultos, niños y ancianos, hemos pecado y estamos condenados al infierno. Esa es la mala noticia. ¿Cuándo comenzó esa condenación? En Génesis capítulo 3 y versículo 1 al 5. Allí entró el pecado al mundo. Y todos nosotros hemos seguido la misma línea de Adán y Eva, porque todos hemos cometido pecado. Todos hemos desobedecido a Dios. Todos hemos violado la ley divina. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es Dios que está diciendo que todos hemos pecado, no soy yo. Por cuanto todos pecaron, hablando de la humanidad, hablando de la totalidad de los hombres y mujeres que habitan este mundo desde su inicio hasta el final, por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué es lo que es la palabra destituidos? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quitado, cancelado, separado, alejado, imposibilitado de tener acceso, de acceder. Todos los que hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? El cielo, el reino de Dios, la patria celestial, la presencia de Dios. Esa es la mala noticia, que le resulta tan difícil aceptar a las personas. Porque en cuanto usted dice a la persona, somos pecadores y estamos condenados. Yo no he matado, yo he robado y yo he hecho tal cosa.
Porque la gente tiene una clasificación equivocada de los pecados respecto a condenarse y a salvarse. Todos los pecados condenan. Todos los pecados nos mandan al infierno. El más sencillo, que es la famosa mentirita blanca. Eso es lo único que yo hago. Una cuanta mentirita blanca por ahí. Blanca. ¿Y quién dijo que las mentiras se pintan de colores? Mentira es mentira. Mentira es todo lo que no es verdad. Coja una lata de pintura blanca y eche una gota de pintura negra y muévala. ¿Sigue siendo blanca? Ya se puso gris. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, la buena noticia es que Dios en su amor, en su gracia, en su misericordia, no dejó esta humanidad perdida, sino que proveyó una salida, una solución al pecado, y por eso envió a Cristo a morir en la cruz para pagar la culpa del pecado de todo hombre, toda mujer que acepte a su favor ese pago. De modo que Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por la gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. ¿Qué es lo que significa siendo justificados? Una persona que cometió un delito contra la ley humana, que se violó un semáforo o que asesinó a alguien, esa persona, ¿qué es delante de la justicia humana? Culpable. Culpable. ¿Qué tiene que hacer esa persona para pagar la justicia, cumplir con la justicia? Tiene que pagar ¿qué? Ya sea una multa o ya sea una prisión. Cuando esa persona paga su multa o paga su prisión, esa persona ha sido justificada delante de la justicia humana, porque ya saldó la deuda que tenía. Y dice aquí el texto que delante de Dios somos culpables de pecado, pero en su gracia, dice, nos justifica. O sea, nos cubre, nos paga, nos salda la deuda. Pero mire cómo, gratuitamente, la salvación es gratis. No hay con qué nosotros podamos comprar la salvación. No hay manera para comprar la salvación. Con obra humana no se compra la salvación. Gratuitamente. ¿Cómo? El texto dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es redimir, que quiere decir comprar. Dios paga un precio para rescatar el alma de una persona. Dios rescata. Cuando cometemos pecado pasamos a ser propiedad de Satanás. Y el destino es el infierno, el reino de Satanás. Heredamos el reino del Padre de mentiras. Y Dios revierte la operación, nos compra al precio de la sangre de Jesucristo. Entonces, para una persona ser salva, tiene que creer ese evangelio de Cristo, o sea, tiene que confiar en la obra de Cristo. Por eso el evangelio es tan importante. ¿Y qué es el evangelio? Dios mismo dice aquí en 1 Corintios 15:4 lo que es el evangelio. Y oiga bien, vamos a hacer un ejercicio mental aquí. Y vamos a encontrar aquí, en este texto, un riesgo que se corren las personas. Vamos a encontrar aquí una condición en la que muchas personas han caído
porque pretenden ser salvos fuera del evangelio, por sus propios medios. Oiga ese texto. 1 Corintios 15, 1, 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Toda persona que está pensando y creyendo que puede ser salvo fuera de lo establecido en el evangelio, dice el texto, está creyendo en vano. Ha creído en vano. Toda su religiosidad, todos sus rituales, todas sus ceremonias que usted ha hecho, que no son basadas en Cristo y la obra de la cruz, única y exclusivamente, dice aquí, en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado, aquí está el evangelio, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Punto. Ese es el evangelio. El evangelio es buena noticia porque enseña el propósito de la venida de Cristo. Todo el mundo sabe que Cristo vino al mundo. Bueno, la semana próxima, ¿qué es? Semana Santa. Todo el mundo, todo el globo terráqueo celebra Semana Santa. ¿Qué es lo que se simboliza Semana Santa? La muerte y pasión de Jesucristo. Todo el mundo entonces sabe que Cristo vino a la tierra y pasó por un tiempo de pasión, sufrimiento y terminó en una cruz. Todo el mundo lo sabe. Pero todo el mundo sabe el propósito por el que Él vino. Todo el mundo se ha beneficiado de esa obra de la cruz. ¿Verdad que no? Bueno, se benefician porque no trabajan viernes y sábado. Se benefician porque en esos fines de semana hay propaganda de bebidas alcohólicas, 3x2. Se benefician porque hay grandes actividades gratuitas y tragos gratis y qué sé yo qué es gratis, fiestas gratis. Se benefician en ese sentido. Pero espiritualmente, no todo el mundo se ha beneficiado de la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, la razón por la que Cristo vino se establece aquí, en 1 Timoteo 1, 15 a 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no vino para que haya una Semana Santa y la gente tenga la semana libre o parte de la semana libre. Él vino a salvar a los pecadores. Si tú entiendes que eres pecador, Él vino a salvarte. Él vino a librarte de la condenación. Y si usted es un creyente, dé gracias a Dios de una manera profunda, de una manera grande, de que Dios tuvo misericordia y le hizo entender a usted su necesidad de Cristo. Viva agradecido y muéstrele a Dios con servicio en su obra. Y muéstreselo a Dios con una vida piadosa, con una vida que agrada, que glorifica, que honra a Dios. Vamos a seguir adelante, estudiando nuestro texto. Pasemos al versículo 7. En el versículo 7, el Señor Jesucristo manifiesta la proximidad de los hechos. Los hechos descritos en el libro de Apocalipsis, dice el Señor, que sucederán pronto. Porque Él dice, he aquí,
vengo pronto. Solamente en el libro de Apocalipsis el Señor dice 4 veces que viene pronto. Mire, lo dice en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. En Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto. En Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo en breve. 4 veces solamente en el Apocalipsis. Y quizás usted va a decir como muchos, pero yo digo tantos años que el Señor viene pronto. Pero yo desde pequeño y ya tengo 50. ¿Oh sí? Claro que sí. Es importante que usted sepa que el reloj de Dios no mide el tiempo igual que el reloj humano. ¿Oyó bien esto? El reloj de Dios no mide el tiempo igual como lo medimos nosotros. 365 días, 12 meses al año, 52 semanas, de 7 días, de 24 horas, de 60 minutos, de 60 segundos. Ese no es el reloj de Dios. Mire el reloj de Dios aquí. Segunda de Pedro 9:10. Oiga esto. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Oiga bien, no ignore esto. Que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor no retarda su venida, su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. ¿Usted está mirando la diferencia del tiempo de Dios y el tiempo de los hombres? De modo que el retorno de Cristo y el fin del mundo son asuntos de Dios y se basan en el tiempo de Dios y no en el de los hombres. Dios claramente revela que estamos viviendo los últimos días. De modo que el Señor dice, he aquí vengo pronto. Los eventos narrados en el Apocalipsis están por suceder y nuestro deber es, si usted es un creyente, su deber es esperar a Cristo como un soldado, como un labrador, preparado, como si viniera esta noche, pero haciendo la obra de Dios como si viniera en 100 años. Obedeciendo su palabra, día tras día, viviendo un tramo cada día, cada día, cada día, cada día. Caminando la vida cristiana victoriosa, cada día. Y si usted no es creyente, su deber es buscar de Dios, hacer caso a Dios, recibir esa advertencia de Dios y poner su confianza para salvación en Jesucristo y la obra de la cruz. Vamos a seguir adelante. La persona que realmente obedece el mensaje del libro Apocalipsis será bendecida. Eso es lo que dice ahora el versículo 7. Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Dice el Señor aquí,
He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el vocablo bienaventurado se usa 7 veces en el libro de Apocalipsis. Y aquí hay una bienaventuranza para las personas que guarda, o sea, que obedece la profecía del libro. La persona que realmente obedece el mensaje del libro será bendita en gran manera. ¿Por qué? Porque sabrá lo que ocurrirá en la tierra en los últimos tiempos, estará mejor preparado para soportarlo hasta que el Señor venga, entenderá mejor la manera como Dios va a terminar con la maldad en este mundo, será atraído por el Espíritu de Dios para tener un mayor compañerismo con Dios y con su iglesia y estará preparado. Entonces, hay una motivación especial para obedecer la palabra de Dios. En Juan 8:51 dice el Señor Jesucristo allí: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Podrá morir físicamente y ser puesto en un ataúd y ser llevado a un nicho, o ser enterrado en la tierra, del polvo eres y al polvo volverás. Pero espiritualmente nunca verá muerte. Porque el día que se convirtió a Jesucristo recibió vida eterna. Ese día nació a la familia espiritual de Dios. Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:11-12. El día que la persona se convierte a Cristo, recibe, oiga qué, herencia celestial. Ciudadanía del cielo, que no se pierde. Por tanto, nunca habrá muerte espiritual. Nunca estará separado de Dios. Sigamos adelante en el versículo número 8 ahora. El sentido de adoración. Oiga esto. Juan está escuchando y está mirando la revelación que se le está haciendo de los acontecimientos que ocurrirán en los últimos tiempos. Y dice él en el versículo 8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí Juan se maravilló con todas las cosas que se le mostraban, y esto despertó un espíritu de adoración, un deseo de adorar, y él, maravillado, se postró a los pies del ángel. Él pensó que ese era Jesucristo, que estaba que había allí una teofonía, o sea, el mismo Señor Jesucristo mostrado a través del ángel. Pero el ángel corrigió esa adoración y le dijo: no, párate, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. De inmediato el ángel lo corrigió, mandándole a adorar solo a Dios. Y esa es una gran orden para nosotros y para esta humanidad. Adora a Dios. Hermano, asegúrate de que tú estás adorando a Dios en tu vida. Esta sociedad se ha vuelto idólatra. Pudiéramos estar adorando cosas diferentes a Dios en nuestra vida. Y aún decir que soy cristiano, creyente. ¿Qué es adorar a un ídolo? ¿Qué es un ídolo en tu vida? Algo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Eso es un ídolo.
Ídolos no son necesariamente los monigotes de barro o de yeso que se construyen y la gente se postra ante esos monigotes, ¿verdad? No es solamente eso, idolatría. Si tu debilidad es tu auto, si tu debilidad es tu trabajo, si tu debilidad es tu novia, tu novio, tu esposo, tu esposa, tu hijo, si lo que está quitando a Dios del primer lugar en tu vida es cualquier cosa en tu vida, ese es tu ídolo. Lo que quita a Dios del primer lugar en tu vida es tu ídolo. Y es verdad que hay mucha gente adorando imágenes y adorando figuras y fotografías. Y ven a Dios allí en esa fotografía y en esa imagen. Eso es idolatría. Pero también es idolatría tú tener cualquier objeto o cualquier persona por encima de Dios. Los últimos versículos nos enseñan la disponibilidad de este mensaje. Este mensaje está disponible para toda persona que de corazón quiera, anhele arreglar su cuenta con Dios y entrar en la nueva Jerusalén, entrar en la eternidad con Dios de la manera como Dios establece. Hay muchas personas buscando salvación de su alma por medios equivocados, a través de religiones, ceremonias, a través de rituales, a través de oraciones, a personas que han sido exaltadas por las religiones del mundo. Pero Dios dice que no. Si usted le reza a alguien diferente a Jesucristo, usted está pidiendo a una pared que saque un peine o un blower y le seque el pelo. ¿Oyó? Si usted está utilizando un mediador diferente a Jesucristo, usted está utilizando la persona inadecuada. Cuando usted tiene un problema con la justicia, usted necesita, porque usted va a ir a un juez, a un juicio, usted necesita un abogado. No se le ocurre buscar un mecánico. Mire, Dios dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Dónde lo dice Dios? Primera Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué es un mediador? Uno a través del cual usted tiene acceso a algo. Eso es un mediador. Uno que está puesto entre dos partes para ser el pacificador. Ese es Jesucristo en sentido espiritual. Entonces, todas aquellas personas que para acercarse a Dios lo hacen a través de otras personas que no son Jesucristo, no van a poder llegar. Porque Hechos 4:11 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Qué clara es la Biblia, señores. Disponibilidad del mensaje. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía.
Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, a Juan le está diciendo que el mensaje de Apocalipsis debe ser leído, estudiado, debe ser predicado, debe ser analizado, debe ser obedecido, debe ser aplicado ahora. El libro no debe ser sellado, o sea, guardado. No debe ser cerrado. Al contrario, debe darse a conocer su información, su contenido, sus instrucciones, sus mandatos, su esperanza que hay allí. Dos razones se da. Primero, porque el tiempo está cerca. Para que los eventos del Apocalipsis se sucedan sobre la tierra, no falta mucho tiempo, eso es lo que está diciendo el Señor. Y llegará el momento en que será demasiado tarde para las personas oírlo, leerlo, creerlo y arrepentirse de pecado. Y la segunda razón que se da es porque se acorta el tiempo de cambiar el carácter de los hábitos de los hombres. En el texto se indican dos grupos, vamos a verlo, dos grupos de personas que representan a toda la humanidad. Lea conmigo el texto en el versículo 11. Usted verá allí dos grupos. Oiga bien, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. Allí está el grupo de los impíos. ¿Quién es el injusto? El que no ha sido justificado por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Ese es el injusto para Dios. El que no ha acudido a la obra de la cruz a procurar el perdón de pecados y la vida eterna que Dios ofrece. Ese es el injusto. No está justificado de su culpa, de su pecado, de su desobediencia delante de Dios. El segundo grupo aparece ahí a continuación. Y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Allí está el otro grupo, el grupo de los que han hecho la voluntad de Dios, de los que se han justificado en la sangre del Cordero. De modo que lo que está diciendo Dios aquí es advirtiendo a las personas respecto a las consecuencias de rechazar la oferta de salvación de Dios. Quienes desprecian el evangelio de Cristo, endurece su corazón. Se le endurece el corazón. Será insensible a la voz del Espíritu Santo. Y llegará el momento en que será demasiado tarde para prepararse. Cuanto más una persona endurece su corazón, menos son las posibilidades de que cambie. Y si la persona no se arrepiente, y si no se aleja del pecado, y si no se vuelve a Dios, su corazón se volverá cada día más testarudo, más duro. Entonces, cuando los eventos del Apocalipsis azoten la tierra, no tendrá tiempo de prepararse, su corazón estará duro como el hierro, su corazón estará perdido eternamente. Será injusto de manera que permanecerá injusto. Será inmundo de manera que permanecerá inmundo. Pero si la persona se vuelve a Dios y comienza a hacer la voluntad de Dios, entonces será justo, permanecerá justo, será santo y permanecerá santo en la persona y obra de Jesucristo. Mire, en la Biblia se menciona el triste caso de un hombre en la Biblia que esperó demasiado tiempo para reaccionar y su corazón se le endureció. Y al final él quería, pero ya era tarde. ¿Quién es ese? A ver. Faraón y Esaú. Exactamente. Y hablando de Esaú, Dios dice aquí en Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición,
fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Una persona no debe esperar que su corazón se le endurezca tanto y tanto, que no pueda hacer una vuelta atrás. Eso es arrepentirse. Dar un giro, volver atrás, hacer un cambio. Eso es arrepentirse. Sentir dolor en el corazón. Entonces, hermanos y amigos que nos visitan, el versículo 13, que es hasta donde vamos a llegar en esta mañana, el Señor quiere que sepamos que Él es el Eterno. ¿Quién es el que habla en el Apocalipsis? Habla el Eterno. El versículo 13, oiga bien lo que el Señor dice allí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 3 calificativos usa el Señor allí. Y los 3 significan lo mismo. Lo mismo, en diferentes palabras. El Señor dice, hace alusión aquí a su eternidad. Él es el alfa y la omega. Y esta figura de alfa y omega sugiere que Él lo abarca todo. Es que yo diga, yo soy la A y la Z. Todo lo que está en el medio, ¿qué pasa? ¿Está qué? ¿Está qué? Incluido. Incluido. Todo lo que está entre A y Z está incluido. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Todo lo que está en el medio está incluido en mí. La idea es que Él es el soberano absoluto del universo. Él es todo. Dice ahora principio y fin. Y esta frase sugiere que Él es el que existe de eternidad a eternidad. Significa que Él es tanto el creador como el terminador del universo. Él abarca todo el tiempo de la historia, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Y dice el primero y el último. Esto sugiere que es lo primero que existió y lo último que existirá, porque Él no tiene fin. De modo, Él es el creador y quien rige el universo. Él llevará el universo a su gran consumación. Él dijo que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva donde more la justicia y la verdad. Él juzgará a todos los que han rechazado como Señor y Salvador, que han rechazado el perdón de pecado en su nombre. Él juzgará a todos los que no han vivido vidas piadosas en la forma correcta como Él ha establecido. Así que, queridos hermanos, esta porción está aquí. ¿Para qué? ¿Para hacer qué con los creyentes? Para avivar nuestra esperanza de la promesa. Esta porción está aquí para alentarnos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Yo sé que sí. Hay muchos hogares hasta sin agua. No hay una escasez de agua por la sequía. Estamos viviendo un tiempo donde lo que encontramos es mucho atraco, abuso, violaciones, qué sé yo qué, injusticia, corrupción, guerra, hambre. Sí, mi hermano. Pero si usted es un creyente en Jesucristo, entienda que lo mejor no ha llegado. Está por delante. Dice Dios al cristiano, tú esperas cielo nuevo, tierra nueva. Esta tierra está maldecida. Dios la maldijo. Dios la puso a producir caldos y espinos
abrojos y hierbas que dificultan la producción. Nacen solos. ¿Quién siembra la hierba? ¿Quién siembra los caldos? Ellos nacen solos. Los árboles volando, las aves volando, tiran su excremento. Y en el excremento de las aves, ¿qué hay? Semillas de las hierbas. Así que las aves son las portadoras de las semillas que nacen en el campo, que le obstaculizan al agricultor y le crean dificultad en producir buenos frutos rápido, y tiene que limpiar, matar, fumigar, etcétera, 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 etcétera. Aquí hay temperaturas extremas, este mundo está distorsionado. Aquí el hombre se ha vuelto el lobo del hombre, nos estamos devorando unos a otros, nos estamos comiendo unos a otros, no se respeta el derecho ajeno, hay un egoísmo en extremo en los hombres. En fin, este mundo está en convulsión. Pero el cristiano espera nuevo cielo, tierra nueva, donde reina la justicia de Dios. Y a ti, amigo presente, a ti, amigo de las redes, este mensaje está aquí para que tú entiendas que todavía tiene oportunidad de entrar en la eternidad con Dios. Solamente necesitas venir a Dios con un corazón arrepentido, humillado delante de Dios, reconocer tu pecado y pedir a Dios perdón por tu pecado en el nombre de Jesucristo y la obra de la cruz. Punto. La salvación es sencilla, fácil de recibir. Es un cambio. Es una actitud del corazón. Es sencillamente entender que por tus propias obras no te va a poder salvar. Porque con nuestros propios méritos no vamos a ser aceptos delante de Dios. Podemos ser aceptos delante de Dios a través de los méritos de Jesucristo. Si tú no pones a Jesucristo como cristal entre Dios y tú, para que Dios te mire a través del cristal de Jesucristo, tú nunca vas a ser acepto delante de Dios. Porque contando con tu propia obras, tu propio esfuerzo y tu propia capacidad, no satisface la medida de la justicia de Dios. Oremos. Padre celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. En este momento, Señor, en que hemos tomado tu palabra y hemos buscado aquí el propósito por el cual tú nos has dejado esta porción que hemos estudiado hoy. Ay, Señor, nos ha faltado tiempo para nosotros poder entender aquí que tu propósito es decirnos que todavía hay esperanza para nosotros agradarte con nuestras vidas. Si somos creyentes y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, todavía hay tiempo de servirte de manera comprometida, Señor, con un corazón lleno de gratitud para honrarte y glorificarte con nuestra vida. Pero la porción también da esperanza de salvación a aquellos que todavía no han dado el paso de fe. Y yo quiero cerrar este mensaje haciendo una invitación personal. Si tú has entendido que la verdad de Dios, en el sentido de que todos somos pecadores y estamos condenados al infierno, porque Dios dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si tú sientes la necesidad de salvación, si tú tienes sed espiritual, si tú quieres comunión con Dios, si quieres arreglar cuentas con Dios, entonces tú necesitas hacer algo con tu pecado. Tú necesitas el perdón de Dios. Y el perdón de Dios está solamente disponible a través de Cristo y la obra de la cruz. Porque en la obra de la cruz fue que Dios saldó la deuda del pecado de toda persona que lo acepta a su nombre.
Agarra el perdón de Dios a través de Jesucristo. No lo dejes escapar en el día de hoy. En el silencio de tu asiento, eleva a Dios una oración y pídele perdón por tus pecados en el nombre de Cristo. Dile a Dios que salde la deuda de tu pecado, tus culpas, con la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso se llama apropiarse de la justicia que Cristo alcanzó a tu favor. Aprópiate de ella en esta mañana. Eleva tu oración a Dios. Ahora, amigo que nos está mirando por las redes electrónicas, ahora, hazlo ahora. Tú no sabes de mañana. El mañana pertenece a Dios. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el tiempo de salvación, ahora que tú estás escuchando el mensaje, ahora que estás escuchando la invitación. Eleva tu oración a Dios, pídele perdón por tus pecados y vida eterna a través de la obra de la cruz. Él está esperando tu oración. Quiero concluir dando gracias a Dios. Si Dios en su amor atrajo a sí mismo a alguna persona en esta mañana, si Dios le dio convicción de pecado, de justicia y de juicio, y Dios lo impulsó para usted pedirle perdón y reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, quiero dar gracias a Dios por ti. Todos estamos orando y con la cabeza baja. Solo quiero pedirte a ti que oraste pidiendo perdón por tus pecados a Dios, que levante tu mano para yo verla y dar gracias a Dios por ti, de manera personal. Alguien así, que se vaya hoy perdonado de pecado, hecho hijo de Dios, heredero del cielo, ciudadano del cielo. Deja ver tu mano. Si Dios te llamó a salvación en esta mañana. Padre Celestial, gracias, porque nos ha permitido regar tu palabra, sembrar tu semilla, exponer tu evangelio. Nos ha permitido exhortar a los creyentes. Nos ha permitido poner los incrédulos o los inconversos ahí a la entrada. Señor, termina tú la obra. Tú has dicho que reguemos la semilla y tú te encargas de hacerla crecer, de hacerla fructificar. He aquí, Señor, te toca a ti hacer la obra de salvación en cada corazón que escuchó este mensaje. Extiende tu gracia y tu misericordia, Señor. No permitas que persona alguna que habiendo escuchado este mensaje de salvación se vaya de este mundo sin aceptarlo, sin creerlo, sin recibirlo. Oh mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.